Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a la dinámica electoral, a la conducta de los partidos políticos en el Perú, analizando uno de los libros que se publicaron en 2019 en nuestro país a propósito de las elecciones generales que se avecinan ya en estos días, el 11 de abril. Revisaremos hoy a Carlos Meléndez, un politólogo y sociólogo peruano dedicado a la investigación académica de la realidad peruana en temas políticos y de candidatos e identidades partidarias. Él ha escrito diversos libros y se desempeña también como analista y columnista político en diversos diarios de la capital. Carlos Meléndez tiene el grado de doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame en Indiana, en los Estados Unidos. Asimismo, él es investigador asociado al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, que se ubica en Chile. Además, Meléndez también es socio fundador del grupo de análisis político 50+1, dedicado al estudio y revisión de fenómenos políticos y gestiones públicas en Perú. Él ha escrito diversos libros que buscan precisamente aclarar la política en el Perú y entre sus publicaciones destacan Anticandidatos, el informe Chinochet, Historia secreta de Alberto Fujimori en Chile, entre otros. Varias de sus columnas, así como su posición política, le han granjeado de hecho varias controversias y críticas por una supuesta cercanía o afinidad con el Fujimorismo o incluso con cuestionados partidos políticos como el APRA. Pero lo cierto es que más allá de ello y las versiones y comentarios que se hacen de él en las redes sociales, Carlos Meléndez ha investigado y documentado varias de sus posturas sobre ciencia política y ha aportado nuevas visiones sobre nuestra forma de vida política, tanto con las candidaturas y partidos políticos en general en el Perú. Uno de estos libros es precisamente su tesis doctoral realizada en los Estados Unidos y que se presentó luego en formato de libro en el prestigioso sello del Instituto de Estudios Peruanos en 2019, titulado El mal menor, vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos, que es precisamente el libro que vamos a analizar hoy. Es un libro que tiene alrededor de 280 páginas, fue editado por el Instituto de Estudios Peruanos, que es en realidad una entidad que se ha encargado de editar y publicar varios libros que son base para las ciencias sociales en el Perú, ¿no? En contextos ya hemos revisado varios de ellos, como libros de Julio Kotel y José Matos Mar, donde precisamente se enseñan también sobre la historia del Perú y que forman parte de la serie Perú Problema. De hecho, El Mal Menor de Carlos Meléndez también forma parte de esta serie de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos titulado Perú Problema, ¿no? Dedicado precisamente al estudio de los fenómenos más recurrentes y también de los problemas más destacados y que todavía parecen no tener solución en el país. El libro en realidad tiene bastantes referencias bibliográficas, con una gran base teórica y sobre todo con bastantes cuadros y gráficos comparativos que ayudan a comprender al lector la situación del país y así como de varios partidos políticos desde la década del 1990 hasta el año 2016 aproximadamente, con las últimas elecciones generales que hubo en nuestro país. Y si bien hay varios puntos que pueden provocar ruido, como el hecho mismo de tener como objeto de estudio a los partidos políticos con gran descrédito y muchos cuestionamientos como Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, resulta esclarecedor el análisis de ambos en el tiempo, sus cambios ideológicos y los componentes de disciplina y populismo en los que han incurrido para extraer luego conclusiones sobre el comportamiento y la debilidad de los partidos políticos, así como de los votantes, de los electores en el Perú. Aclarados estos puntos, vamos a leer unas cuantas citas para el programa. El mal menor es aquel criterio de descarte de candidatos que sucede cuando las identidades políticas negativas son mayores y más fuertes que las positivas. Cuando los ciudadanos se oponen fuertemente a un partido político o una candidatura sin mostrar apoyo coherente por otro. Cuando no sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que no queremos. No es una lógica única de los sistemas políticos dominados por la desafección. Se presenta también en democracias desarrolladas como pueden ser la francesa o la estadounidense. Acabamos de leer la primera página del libro en la que se nos explica un término muy familiar en nuestra política peruana, que es el mal menor. Básicamente este va a ser el inicio del por qué se nos hace más fácil adherirnos a un partido o una identidad partidaria negativa, una especie de anti-algo, que a favor de una facción o una ideología o partido político en particular. Siempre nos es más fácil definir lo negativo que lo positivo en política porque habitualmente somos desafectos. Esta palabra se utiliza mucho a lo largo del libro, que en realidad quiere denotar el desinterés o el desapego de los peruanos hacia la política, o que están alejados de la política.
Y también se nos muestra el por qué vivimos en un sistema donde los partidos como tales, con una función y una participación pública constante, han dejado de cumplir este rol. Lo vemos con partidos que aparecen prácticamente cada 4 o 5 años con fines netamente electorales y sin mayor trascendencia o influencia en el debate público para la vida política peruana. Vamos a ir con la siguiente cita del programa. Los sistemas de partidos colapsan cuando los electores abandonan simultáneamente todos o la mayoría de partidos políticos que forman parte de un sistema. Cuando los ciudadanos dejan de votar por representantes partidarios frecuentados y endosan sus votos a nuevas organizaciones o candidatos desconocidos sin reputación pública comprobada. Estamos frente a una crisis de representación democrática en la cual los partidos dejan de ser capaces de comprometerse en interacciones estratégicas de una elección a otra y fallan en conectar a los representantes públicos con sus sociedades. Desde fines de los años 80 e inicios de los 90 del siglo pasado, según varios estudiosos en el Perú, se ha vivido un contexto de debilidad partidaria. Sus características son las siguientes, ¿no? La aparición de outsiders, es decir, personajes completamente desconocidos en el escenario público, en el escenario político, partidos como maquinarias de cupos o de inscripciones, y básicamente como maquinarias que sobreviven y que no participan, no haciendo carrera política como tal, entre otras cualidades, ¿no? Todo ello contribuye, según el autor Carlos Meléndez, a una alta volatilidad e incertidumbre en la política peruana, provocando también una crisis de representatividad, en lo cual se dificulta también la identificación del ciudadano de a pie con un partido, ¿no? Todas estas características hacen muy difícil que las personas, que el ciudadano realmente pues tenga cierta empatía o tenga ciertas ganas de participación política, ¿no? Uno de los aportes de Carlos Meléndez en este libro es que a pesar de toda esta falta de predictibilidad, sí pueden forjarse vínculos políticos con la ciudadanía. Y estos serían precisamente los antis y los pro. Vamos con la tercera cita del programa. En el caso de la división pro-anti-establishment, las confrontaciones políticas permiten una base inicial para la formación de identidades favorables, tanto para los retadores del establishment como para identidades negativas favorables a los defensores del statu quo. Aunque estas últimas no necesariamente se organizan de manera formal, el acceso de las élites a los recursos políticos les permite identidades opuestas a la identidad política anti-establishment. Si los agentes políticos logran que los conflictos políticos trasciendan las interrupciones en el régimen, las identidades positivas y negativas pueden arraigarse socialmente, evolucionar y formar identidades partidarias consolidadas. Aquí el establishment, que según nos explica el autor, se entiende como un statu quo o una especie de orden establecido, tanto como sistema político y económico. Por lo tanto, se entiende, según Carlos Meléndez, que las posturas que se manifiestan claramente o a favor o en contra de esta estabilidad en un país o un modelo de un país generan en medio de toda esta volatilidad e impredictibilidad electoral cierta tendencia o cierta permanencia y estabilidad. El autor se basa en dos casos específicos para graficar también estas posturas. El APRA, que se fundó en 1930 y con una ideología de antioligarquías y a favor de las clases medias, que por definición era anti-establishment. Y en la orilla opuesta tenemos al Fujimorismo, que también fue un antisistema, por decirlo así, entre 1990 y 1992, y que luego se convirtió en pro-establishment, es decir, a favor del orden establecido a partir del 2011, cuando con Keiko Fujimori ya a la cabeza se manifestó más bien una postura más conservadora en contraposición con la de Ollanta Humala, que era, por el contrario, anti-establishment. Estos partidos, para el autor Carlos Meléndez, han sido las muestras de cierta durabilidad en sus militantes, simpatía y permanencia. De hecho, el autor trabaja sobre estos dos partidos para explicar que gran parte de la tendencia electoral desde el año 2000 en adelante ha tenido también cierto patrón y estabilidad con lo antifujimorista y lo antiaprista, con una masa de votantes que en realidad no sabe definirse ideológicamente, pero que ha sostenido su rechazo a votar por estos partidos en particular. De allí también la noción de el mal menor, ¿no? Que no se sabe por qué se quiere votar, pero sí se tiene muy en claro por lo que no se quiere votar o por un grupo de partidos por los que no se votaría. Vamos a ir con la última cita del programa. La norma es que los partidos políticos peruanos enfrentan serias dificultades para mantener la lealtad de sus legisladores, lo cual demuestra que los políticos pueden sobrevivir individualmente, en algunos casos incluso con relativo éxito, pero es mucho más difícil hacerlo como parte de un colectivo.
En la arena subnacional, algunos partidos políticos han desaparecido virtualmente fuera de la capital, Lima, y se han mantenido electoralmente competitivos en limitadas jurisdicciones del país. Por ejemplo, el APRA, Alianza por el Progreso en la costa norte, el PPC, el Partido Popular Cristiano, en Lima. El personalismo, el liderazgo, la polarización son otras características que hacen del sistema político partidario algo débil y que en consecuencia hacen de estos mismos partidos algo prescindible, ¿no? Para esta parte del libro ya se hace hincapié también en que nuestro electorado vota por candidatos en específico y no por un conjunto de propuestas y no vota por partidos. Es precisamente este rasgo el que ha dotado cierta recurrencia de personajes o candidatos presidenciales. Como síntesis podemos afirmar que a partir de fines de los años 80 e inicios de los 90, ya con Alberto Fujimori a la cabeza del Perú, hubo una extrema o preocupante decepción de peruanos frente a las clases gobernantes, a las clases dominantes en el país. En consecuencia se generó una mayor desconfianza hacia los partidos tradicionales, generando a su vez una nueva clase de ciudadanos, que son los anti-establishment, van en contra, digamos, de este orden o de este modelo que hubo en el país, cuyos rasgos son precisamente el no tener clara una afinidad por un partido en específico, pero que busca nuevos rostros. Un comentario, creo, de apreciación personal que podemos hacer en este programa es que, si bien el autor maneja un método científico y aborda varios autores sobre ciencia política y estudios electorales sobre nuestra realidad nacional, a veces el texto puede resultar algo complicado para quienes no estén familiarizados con algunos términos o no hayan llevado pues ciertos estudios o lecturas sobre ciencia política. Además, lo que considero sí es una omisión un poco grande es que Carlos Meléndez no menciona en sus temas clave para el antiaprismo y el fujimorismo al caso Odebrecht, en el que ambos partidos y principales figuras han estado involucradas y que también forman parte posible de como una causa para el que se haya mermado, se haya mellado o disminuido su credibilidad en la ciudadanía. Es evidente que estos partidos han sido cuestionados y que han sido, pues, incluso materias de investigaciones fiscales. Incluso Fuerza Popular ya tiene una acusación y que tiene un riesgo de ser disuelto de forma definitiva luego de un juicio oral, por el caso Odebrecht, precisamente. Bueno, y creo que como prueba de estas citas, postulados, teorías y trabajos académicos citados en el libro, en el cual se constata la realidad peruana, es necesario plantearnos también ciertas preguntas. ¿Cuántos de los partidos que aparecen en nuestra oferta electoral realmente permanecen y generan una discusión, un debate o adhesiones en la ciudadanía? Muy pocos, tanto en regiones como en Lima en general. Se han vuelto cascarones que se activan cada cierto tiempo, cada ciertos periodos. En teoría, una democracia no vive sin partidos, pero esa es la particularidad del Perú, en la cual existe una democracia sin partidos firmes o que cumplan su rol. Hay una sustitución desde 1980 y 1990 en adelante, una serie de, como se menciona, vientres de alquiler, como se les conoce, para albergar a candidatos desconocidos y que terminadas las elecciones pasan al olvido, lamentablemente. Espero que el programa haya sido de su agrado, espero que estas reflexiones también pues, les hayan servido ya a 2 días de que se concreten las elecciones generales del Perú. Recordemos que debemos hacer un voto consciente y sobre todo pues espero que el programa también les haya ayudado para conocer un poco más la dinámica de tanto de los partidos políticos, el comportamiento que han tenido a partir del año 1990 en adelante con sus debilidades, así como también las debilidades de ciertos electores y de peruanos pues que no se encuentran muy bien informados y lo importante que es estar en conocimiento continuo sobre los partidos políticos. Nosotros nos reencontramos ya en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.